¿Sientes ese hormigueo, ese ardor que quema en tus pies o manos y que no te deja en paz por la noche, o ese entumecimiento que te hace sentir como si una parte de tu cuerpo no fuera tuya? Millones de adultos mayores sufren en silencio. Piensan que es, simplemente, cosa de la edad. Pero te digo algo, he visto en mi consulta cómo la vida de muchísimas personas es consumida por saboteadores silenciosos. Enemigos que se esconden en tu botiquín y en tus hábitos del día a día. Hoy, no solo te voy a revelar cuál es el peor enemigo que está atacando tu sistema nervioso, sino que te daré las claves para frenarlo antes de que el daño sea permanente. Soy la Dr. James Porter. Quédate conmigo, porque esta información puede cambiarte la vida. Entendiendo la raíz del problema. Antes de desenmascarar a los culpables, quiero que entiendas qué es lo que estamos protegiendo. Piensa que tu sistema nervioso es como la red eléctrica de una ciudad enorme y compleja, tu cuerpo. Tus nervios son esos cables que llevan mensajes desde el cerebro y la médula espinal a cada rincón de tu ser. A los músculos para que te muevas. A la piel para que sientas frío o calor. A tus órganos para que funcionen sin que siquiera pienses en ello. Estos cables no están pelados. Tienen una capa protectora, un aislante llamado vaina de mielina. Esta vaina es fundamental para que las señales eléctricas viajen a toda velocidad y lleguen a su destino sin fallos. Entonces, ¿qué es la neuropatía? Es lo que pasa cuando esos cables se dañan. Cuando la vaina de mielina se desgasta o el nervio se estropea, la comunicación empieza a fallar. Es como tener un cable pelado haciendo cortocircuito. Las señales se lían, van más lentas o simplemente no llegan. Ahí es cuando aparecen esos síntomas que te roban la calidad de vida. El hormigueo, el ardor, el dolor punzante, el entumecimiento son los chispazos de un sistema dañado. Esa debilidad en las piernas que te hace tenerle miedo a las escaleras. La pérdida de equilibrio que convierte un simple paseo en un riesgo. O la sensación de caminar sobre nubes. Todos son señales de que tu red de comunicación interna está fallando. Y lo más grave no es la molestia. Es que te roba tu independencia. Te quita la capacidad de disfrutar de una caminata, de jugar con tus nietos, de dormir una noche entera. Te aísla y te hace sentir prisionero en tu propio cuerpo. Por eso estamos aquí. Para identificar a esos agresores. A esos venenos que desgastan tus nervios día tras día. Y para aprender a construir un escudo protector. Y vamos a empezar por el lugar más inesperado, tu propio botiquín. Sección 1. El primer gran saboteador, los medicamentos en tu botiquín. Bien. Casi siempre vemos los medicamentos como nuestros aliados. Y muchas veces lo son. Nos salvan la vida, controlan enfermedades y alivian el dolor. Pero aquí hay una trampa peligrosa, sobre todo para los adultos mayores. Un medicamento que te ayuda por un lado, puede estar perjudicándote por otro. Con el tiempo, el uso continuo de ciertas medicinas puede convertirse en una de las principales causas de daño nervioso. ¿Y por qué los adultos mayores son más vulnerables? Es simple. Con la edad, nuestros riñones y nuestro hígado, los grandes filtros del cuerpo, trabajan más lento. Esto significa que los fármacos tardan más en eliminarse. Se acumulan. Y sus efectos secundarios, incluidos los que son tóxicos para los nervios, se notan más. Una dosis que era segura a los 50, puede no serlo tanto a los 70. Vamos a abrir ese botiquín imaginario y a mirar, con calma y sin alarmas, los grupos de medicamentos que más nos preocupan. Anticonvulsivos y fármacos para el dolor neuropático. Aquí nos topamos con un círculo vicioso bastante cruel. Medicamentos como la gabapentina y la pregabalina se recetan justamente para aliviar el dolor de nervios. Y al principio, pueden funcionar de maravilla. Pero la ciencia más reciente está empezando a lanzar advertencias sobre su uso a largo plazo, sobre todo en gente mayor. Estos fármacos, conocidos como gabapentinoides, calman a los nervios que están gritando de dolor. El problema es que, para hacerlo, interfieren con procesos clave en todo el cerebro.
Es como intentar apagar un pequeño fuego en la cocina inundando toda la colonia. Sí, apagas el fuego. Pero los daños colaterales son enormes. Estudios recientes muestran una preocupante correlación entre el uso prolongado de estos fármacos y un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Pacientes que los toman por mucho tiempo se quejan a menudo de pérdida de memoria, problemas de concentración y una sensación de niebla mental. Además, efectos como los mareos, el sueño y la falta de equilibrio son súper comunes, lo que dispara el riesgo de caídas y fracturas. Una de las peores amenazas para la independencia en la tercera edad. Otros anticonvulsivos más antiguos, como la carbamazepina o la fenitoína, también tienen un riesgo bien conocido de causar neuropatía periférica irreversible si se usan de forma crónica. Lo que empieza como una solución para el dolor puede acabar, años después, causando un daño nervioso aún mayor. Es clave entender que no son medicamentos inofensivos. No son dulces para el dolor. Benzodiazepinas, los ansiolíticos y píldoras para dormir. Este es, probablemente, uno de los grupos de fármacos más recetados y a la vez más peligrosos para los adultos mayores. Nombres como diazepam, lorazepam, alprazolam ambos somníferos como el zolpidem, se dan a diestro y siniestro para la ansiedad y el insomnio. Y sí, a corto plazo, pueden parecer un milagro. Te calman, te ayudan a dormir. Pero el precio a pagar es muy alto. Las benzodiazepinas son como un interruptor que baja la intensidad de todo tu sistema nervioso. Todo se vuelve más lento, más tenue. Y eso no solo afecta a la ansiedad, sino a tu agilidad mental. El uso crónico está fuertemente ligado a la pérdida de memoria, la confusión y el delirio en personas mayores. Aumentan muchísimo el riesgo de caídas y fracturas, a veces hasta un 40 o 50%, porque afectan tu coordinación y tu tiempo de reacción. Pero lo más alarmante es el daño cerebral silencioso y acumulativo. Estos fármacos tardan mucho en eliminarse del cuerpo de una persona mayor. Cada dosis se suma a la anterior, creando un estado de sedación crónica que puede confundirse con el envejecimiento normal, cuando en realidad es un efecto tóxico del medicamento. Y para colmo, generan una dependencia tremenda. El cuerpo se acostumbra. Y cuando intentas dejarlas, aparece un síndrome de abstinencia que te hace creer que necesitas la pastilla para estar bien, cuando es la propia pastilla la que está causando el problema. Antidepresivos tricíclicos y antihistamínicos antiguos. Aquí tenemos a otros viejos conocidos. Fármacos como la amitriptilina, que se usa mucho para el dolor crónico. O antihistamínicos tan comunes como la difenidramina, presente en muchos remedios para la gripa, comparten un mecanismo de acción peligroso, el efecto anticolinérgico. Para que lo entiendas fácil, el sistema colinérgico es como el acelerador de tu cerebro para funciones como la memoria y el aprendizaje. Estos medicamentos, básicamente, pisan el freno. Los efectos más conocidos son la boca seca o la visión borrosa. Pero los más peligrosos son los que no se ven, la confusión, la desorientación y, sobre todo, la pérdida de memoria. Varios estudios han asociado el uso continuado de estos fármacos con un riesgo bastante más alto de desarrollar demencia a largo plazo. El problema es que muchas veces se toman sin ser conscientes del riesgo. Como un simple antihistamínico para la alergia, sin saber que le estás dando al cerebro una sustancia potencialmente dañina. Algunos antibióticos y otros fármacos. Y la lista sigue. Hay otros medicamentos que debemos tener en el radar. Ciertos antibióticos, como el metronidazol o la nitrofurantoína, si se usan por mucho tiempo, pueden ser directamente tóxicos para los nervios y causar neuropatía. Lo mismo pasa con algunos fármacos para el corazón, como la amiodarona o los de la quimioterapia, que son famosos por su alta neurotoxicidad. Ojo. La idea de esta sección no es que salgas corriendo a tirar tus medicamentos. Para nada. Eso sería muy peligroso. La idea es que te conviertas en un paciente informado, que toma las riendas. Si todo esto te preocupa, es una buena señal. Es la señal de que necesitas actuar. El primer paso es hablar con tu médico.
Pero antes de ver el plan de acción, tenemos que explorar al segundo gran saboteador. Uno que está todavía más metido en nuestras vidas. El segundo saboteador, tus hábitos diarios. Si los medicamentos son los enemigos del botiquín, los malos hábitos son los que invitamos a nuestra mesa y a nuestro sofá todos los días. Son tan familiares que ya ni los vemos como una amenaza. Pero para tus nervios, pueden ser igual de destructivos. El azúcar, el ladrón dulce y silencioso. Vamos a ser claros. El exceso de azúcar es un enemigo declarado de tu sistema nervioso. El ejemplo más devastador es la diabetes mal controlada. La neuropatía diabética es la complicación más común de esta enfermedad, afectando hasta el 50% de los pacientes. ¿Pero cómo hace daño? Imagina tus nervios como hilos de seda delicados y la sangre que los alimenta como un río. Cuando tienes el azúcar alto de forma crónica, o hiperglucemia, ese río se vuelve espeso y pegajoso, como caramelo líquido. Este caramelo tóxico está bañando tus nervios constantemente. Este proceso se llama glicación. Las moléculas de azúcar se pegan a las proteínas y grasas de los nervios, dañando su estructura y su vaina de mielina. Esto impide que reciban los nutrientes y el oxígeno que necesitan. El nervio, literalmente, se asfixia y se muere de hambre. El daño suele empezar por los nervios más largos, los que llegan a los pies. Por eso los primeros síntomas son hormigueo y entumecimiento en los dedos. Con el tiempo, el daño sube por las piernas y puede llegar a las manos. Es un proceso lento, pero terriblemente destructivo, que puede llevar a la pérdida total de sensibilidad, a úlceras que no curan, y en el peor de los casos, a amputaciones. Pero no hace falta tener un diagnóstico de diabetes. Una dieta alta en azúcares y harinas refinadas crea un estado de inflamación crónica en todo el cuerpo. Y esa inflamación es como un fuego lento que también daña la delicada estructura de tus nervios. El alcohol. El alcohol es, sin duda, una neurotoxina. No hay discusión. Cada copa, cada cerveza, tiene un impacto directo en tus células nerviosas. Cuando bebes, el alcohol llega rápido al cerebro y baja la actividad de las neuronas. Lo que al principio se siente como relajación. Pero con el consumo crónico, ese efecto se convierte en un ataque en toda regla. El alcohol y sus residuos tóxicos dañan las membranas de las neuronas y alteran su comunicación. Además, el consumo crónico de alcohol se come tus reservas de vitaminas esenciales para los nervios. Sobre todo la tiamina, o vitamina B1. La falta de tiamina es causa directa de un tipo de neuropatía muy severa que provoca un dolor que quema en pies y manos, debilidad muscular y pérdida de reflejos. Y el daño no se queda en los nervios de las extremidades. Resonancias magnéticas han demostrado que incluso un consumo moderado, pero frecuente, puede reducir el volumen cerebral. Esa idea de que una copita al día es buena para el corazón es un mito peligroso que ignora por completo el daño que le hace a tu cerebro. Deficiencias nutricionales. Tus nervios no viven del aire. Necesitan un suministro constante de nutrientes específicos para estar sanos y repararse. Cuando faltan, la red eléctrica empieza a fallar. Las estrellas de la salud nerviosa son las vitaminas del grupo B. Vitamina B12 es crucial para mantener la vaina de mielina, el aislante de tus nervios. Sin B12, esta capa se degrada y deja los nervios pelados. Su deficiencia es muy común en adultos mayores. Y sus síntomas, hormigueo, problemas de equilibrio o confusión, pueden confundirse con la vejez. Vitamina B1, o tiamina, como dijimos, es la gasolina de los nervios. Sin ella, se quedan sin energía y mueren. Vitamina B6 y ácido fólico, B9 son esenciales para producir los mensajeros químicos del cerebro y para reparar el ADN de las neuronas. Además de las vitaminas B, el magnesio es el mineral de la relajación. Ayuda a calmar un sistema nervioso sobreexcitado y es clave para la salud neurológica. Una dieta pobre, llena de comida procesada, es la receta perfecta para estas deficiencias y, por tanto, para la neuropatía. El sedentarismo, cuando no moverse, atrofia tus nervios.
Nuestro cuerpo está hecho para moverse. El movimiento bombea sangre, oxígeno y nutrientes hasta las terminaciones nerviosas más lejanas, como las de los pies. Cuando te apalancas en el sofá, la circulación empeora. Ese río que alimenta tus nervios se estanca. Los nervios, sobre todo los de las piernas, dejan de recibir el flujo que necesitan y empiezan a atrofiarse. No por un ataque químico, sino por puro abandono. Además, el ejercicio estimula la producción de factores de crecimiento nervioso, que son como un fertilizante para tus neuronas. Si no te mueves, les quitas ese estímulo vital. Mover el cuerpo no es una opción, es una necesidad para mantener tus nervios vivos. El tercer saboteador, las toxinas ambientales invisibles. Ya hablamos de los venenos que elegimos y de los que vienen con nuestros hábitos. Ahora tocan los que nos rodean sin que nos demos cuenta. Los metales pesados. Estos se acumulan en el cuerpo a lo largo de los años. Un adulto mayor ha tenido décadas para absorberlos. Y uno de sus lugares favoritos para almacenarse es el sistema nervioso. Plomo, el legado tóxico del pasado. El plomo es una potente neurotoxina. Aunque ya no se usa tanto, sigue ahí. En pinturas de casas antiguas, en tuberías viejas o en suelos contaminados. La exposición crónica al plomo, incluso a niveles bajos, se asocia con neuropatía, pérdida de memoria y declive cognitivo. Mercurio, el peligro en tu plato. La principal fuente de exposición al mercurio es el consumo de pescado contaminado. Los peces grandes y depredadores como el atún rojo, el pez espada o el tiburón, acumulan grandes cantidades. El mercurio atraviesa la barrera que protege al cerebro y puede causar temblores, falta de coordinación y neuropatía periférica. Aluminio, un metal bajo sospecha. El aluminio está por todas partes. En utensilios de cocina, papel de aluminio, antiácidos y antitranspirantes. Aunque el debate científico sobre su rol en enfermedades como el Alzheimer continúa y no está confirmado, se sabe que es una neurotoxina que genera estrés oxidativo. La exposición dietética normal no se ha vinculado de forma concluyente con daño cerebral, pero reducir la exposición excesiva siempre es una buena idea. Arsénico y otros metales. El arsénico puede contaminar el agua de pozo y se encuentra en alimentos como el arroz. Su exposición crónica es una causa bien conocida de una neuropatía muy dolorosa. El verdadero problema es el efecto acumulativo de todas estas toxinas a lo largo de la vida. Ahora que conocemos a los tres grandes saboteadores, es hora de que aprendas a reconocer las señales de alarma. El mapa de los síntomas, tus nervios están pidiendo ayuda. Tu cuerpo es sabio. No sufre en silencio. Cuando tus nervios están bajo ataque, envían señales de socorro. El problema es que solemos culpar a la edad. Es hora de aprender a escuchar. ¿Te suena algo de esto? Sensaciones raras en manos y pies, casi siempre es el primer aviso. Hormigueo, pinchazos, o esa sensación de llevar un guante o calcetín invisible.